Como veíamos en el video anterior, vamos por la parte de este que nos resuelve el balance de materia, que nos servirá para reexpresar la velocidad de reacción en términos de concentraciones de entrada de nuestro reactivo de referencia y la conversión, que será nuestra variable que va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, ahora vamos a reexpresar o reescribir la velocidad de reacción, que tenemos aquí, en términos de la nueva variable, que es la conversión. Veamos aquí como lo hice resaltado, las concentraciones se escriben en términos de concentración de A, ya que la relación en la reacción química de A y B es de 1, es decir, aquí tenemos la concentración de A es la concentración de A de entrada menos la concentración de A de entrada por la conversión, que es lo que reacciona. Si sacamos factor común, nos quedaría concentración de entrada por 1 menos conversión. De la misma manera para B, la concentración será la concentración de entrada de A por la concentración de entrada de A por X. Esto se escribe así porque los valores numéricos son iguales. Recuerden que la concentración entre A y de B son iguales. Por eso es que se puede escribir de esta manera, si no habría que escribirlo de otra manera, tomando en cuenta las diferencias. Entonces, si nosotros reemplazamos ahora dentro de la ecuación de la cinética, nos quedaría algo de esta manera, es decir, la constante cinética por la concentración de A a la entrada al cuadrado por el término 1 menos X cuadrado. Aquí el único término variable es la conversión. Recuerde que estos dos términos son constantes, son números. Así que ahora que tenemos ya la velocidad de reacción reexpresada en términos de conversión, ahora se reemplaza la velocidad de reacción en la ecuación de diseño para un CCTR. Entonces, teniendo en cuenta que ya nosotros sabemos de antemano el volumen, que son 200 litros, es decir, la única variable que nos quedará a resolver será la conversión final del reactor, que es lo que nos interesa, que es lo que nos va a servir para compararlo con el siguiente reactor. Entonces, simplemente hacemos un poco de álgebra, es decir, 200 litros, subimos el término K por C sub A al cuadrado, lo reemplazamos por los valores que ya tenemos, y lo que hacemos aquí es simplemente reordenar un poco, haciendo un poco de álgebra, y ¿qué nos quedará? Pues nos quedará, llegaremos a una ecuación cuadrática de segundo orden. Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es este término que está aquí abajo, pasa multiplicando al siguiente lado, lo desarrollamos, recuerda que esto es una diferencia, el cuadrado de una diferencia, lo desarrollamos y luego vamos a llegar a una ecuación cuadrática de segundo orden, que es la que tenemos aquí. La ecuación cuadrática de segundo orden no tiene mayor inconveniente en resolverle término A, el término B, el término C, y nos dan como siempre dos respuestas, pero recuerde lo siguiente, solo vamos a tomar en cuenta la respuesta que está entre 0 y 1, recuerde que esto es una conversión y tiene que ser positiva, es decir, tiene que cumplir con las dos condiciones. La respuesta tiene que ser positiva y está entre 0 y 1, y de las dos la que la cumple es esta, es decir, la conversión de ese reactor CCTR es de 0,44. Entonces, ya teniendo este dato, sigamos a la siguiente parte del problema, es decir, vamos a enfrentarnos ahora al cálculo análogo para el reactor PFR, Flux Flow Reactor, usando la ecuación de diseño. Entonces, comenzamos con la ecuación de diseño y partiendo del hecho de que ya tenemos también el volumen, ¿vamos a qué? Vamos a plantear esa ecuación analítica, o sea, integral analítica. Veamos aquí, si tenemos este término 800, recuerda que el término K por la concentración de entrada de A cuadrado es constante, así que lo sacamos de esa integral. Y aparte de sacarlo, lo pasamos al otro lado, es decir, que nos quede solo de un lado la integral a resolver y de otro lado términos que solo son constantes. Entonces, operando esto nos quedaría aquí, 5.6 es igual a la integral de dx por 1 menos y cuadrado. Entonces vamos a resolver esa integral con métodos analíticos. Entonces, para solucionar la integral, utilizaremos el método de sustitución, es decir, vamos a tomar una sustitución u igual a 1 menos x,
Derivando esto con respecto a la conversión queda menos 1 y el reemplazo sería que el negativo de u es igual a dx. Reemplazando, es decir, vamos a tomar, en vez de poner dx, vamos a poner menos du, en vez de poner 1 menos x cuadrado, ponemos u cuadrado, subimos esto con signo negativo e integramos de manera bastante sencilla. Entonces, la respuesta a la integral sería 1 sobre u. Y si volvemos a la variable original, sería 1 sobre 1 menos x. Y esto hay que también operarlo, es decir, vamos a desarrollar esa integral, es decir, vamos a hacer los reemplazos correspondientes a la integral. Entonces, reemplazamos el límite superior primero menos el reemplazo del límite inferior. Es decir, nos quedaría aproximadamente que todo este término que está aquí es igual a 5.6. Es decir, la única variable que nos queda ahí es la conversión. Si nosotros tomamos ahora y vamos a reemplazar, desarrollamos ese término y exponemos o explicitamos ese término de conversión, lo seguimos aquí por medio de álgebra, nos queda que el término, es decir, la conversión del reactor PFR es de 0.8284, que es casi el doble de la que obtuvimos con un reactor CCTR. Es decir, si nosotros comparamos desde el punto de vista de la conversión los dos reactores, nos quedan que el reactor que nos da más conversión, es decir, más porcentaje o más fracción de reactivo convertido en producto, es el reactor PFR. Y de esta manera llegamos al final del ejercicio. Siguiendo en la misma línea, vamos a hacer un ejercicio que tiene bastante diciendo porque vamos a utilizar métodos numéricos, es decir, también aparte de utilizar métodos analíticos de resolución de integrales, también vamos a utilizar métodos numéricos. Entonces, vamos a leerlo. Dice, se planifica la producción de un producto R en un reactor discontinuo, es decir, tipo batch. Esto bajo la reacción A produce R. La velocidad de reacción se describe mediante la secuencia de datos. Es decir, en este tipo de ejercicio no tenemos una expresión analítica que nos describa la velocidad de reacción, pero sí tenemos los valores de concentración, es decir, cómo evoluciona la concentración y cómo evoluciona la velocidad a medida que va transcurriendo esto, y este término aquí es el inverso de la velocidad. Entonces, no siempre nos vamos a encontrar con una expresión analítica que describa cómo evolucionan los reactivos para una cinética determinada. A veces nos vamos a encontrar, y muchas veces en el trabajo de laboratorio, nos vamos a encontrar con esto, que solo hay disponible los datos de concentración y los datos de velocidad. Entonces, en base a esos datos, primero, calcula el tiempo de reacción que le tomará al sistema ir desde una concentración inicial de A de 1.1 moles por litro a una final de 0.2 moles por litro. B. ¿Qué volumen necesitaría si se utiliza un reactor PFR para llegar a una conversión de 0.75, partiendo de una concentración de 1.2 moles por litro y un flujo molar de A de 1000 moles por hora? Y C. Y para una CCTR con las mismas condiciones del punto B, es decir, ¿qué pasaría si yo en vez de utilizar un PFR, utilizara un CCTR con las mismas condiciones del punto B? Entonces vamos a desarrollar este tipo de ejercicio que también es muy interesante. Entonces, primero que todo vamos a comenzar con la ecuación de diseño de el reactor discontinuo. Recuerde que el tiempo de reacción es igual al número de moles iniciales, integral de 0 y la conversión final de x a sobre menos r sub a por v, siendo v, recuerde, el volumen. Esta ecuación, si bien es útil, no contiene las variables para poder usarla con los datos suministrados por el ejercicio. Por esto debemos hacer un cambio de variable. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio de variable? Con el balance de materia, es decir, la concentración dentro del reactor en cualquier momento es igual a la concentración de A inicial menos la concentración de A inicial por la conversión. En este caso, la concentración de A va a ir cambiando a medida que cambia la conversión. Esta ecuación
llamada también balance de materia, relaciona la variable conversión con la concentración, que es la que tenemos en las tablas de datos. Ahora esta se deriva con respecto a x y simplemente esta ecuación tomamos la derivada. Recuerde que la derivada de una constante es 0 y la derivada de una constante por una variable es la constante. Es decir, que en vez de poner un término diferencial en la conversión, podemos poner esta división que está aquí. Si nosotros reemplazamos esto acá, nos queda de esta manera. Simplemente hay que operarlo extremo por extremo y medio por medio. Entonces, vemos aquí, haciendo el álgebra respectiva, vemos que uno de los signos negativos lo podemos poner acá afuera y otro es el perteneciente a la velocidad de reacción. Esto será útil ¿para qué? Para cuando vayamos a hacer los reemplazos. Si nosotros vemos que el número de moles iniciales sobre el volumen A que es igual a la concentración inicial de A, y este término de concentración que está dentro lo podemos sacar porque es una constante. Entonces, nos queda que el tiempo de reacción es igual a la integral negativa de 0 y x sub A de la diferencia de concentración sobre el negativo de la velocidad de reacción. Ahora se deben cambiar los límites de integración. ¿Por qué? Recuerde que los límites de integración deben estar en la misma variable independiente, es decir, en concentración y no en conversión. Aunque podríamos cambiar todos los valores de concentración de la tabla en conversión, sería más trabajo. Entonces, para una conversión de 0, la concentración a que es igual de A a la concentración inicial, ya que a principio de la reacción, pues obviamente no hay nada de conversión y la concentración de A es una de las más altas. Es decir, la que nos dice el ejercicio, que es la inicial, 1.1 moles por litro. Y si la conversión es igual a x sub A final, también la concentración será la concentración final, que es la que nos interesa, que es 0.2 moles por litro. Y también, utilizando esta ecuación, se puede llegar a la misma conclusión. Es decir, lo único que hemos hecho aquí es hacer valer las condiciones de conversión al principio y al final de la reacción. Entonces, ya una vez haciendo estos cambios, recuerda que para una conversión 0 tenemos una concentración inicial, para una conversión final, una concentración final. Entonces, ahora sí podemos integrar numéricamente. ¿Por qué? Porque recuerda que el inverso de la velocidad de reacción es una función de la concentración. Por eso es que esos límites de integración tienen que estar en concentración. Entonces, para resolver esta integral, utilizaremos métodos numéricos, ya que no tenemos una expresión analítica para la velocidad de reacción. Para este caso, se usará el método del trapecio, cuya fórmula general es decir, una integral numérica entre dos límites, es decir, b menos a, que son los límites, sobre 2n, multiplicado por la suma del primer término, el último, y la sumatoria multiplicada por 2 de los términos internos. Recuerde que n es el número de intervalos. Ojo, no es el número de datos, es el número de intervalos. Entonces, partiendo de esta, para integrar en el mismo sentido de la escala de valores, es decir, de 0,2 hasta 1.1, invertimos los límites de integración para obtener un resultado positivo, ya que la resta b menos a daría un resultado negativo. Esto por definición. Es decir, si invertimos los límites de integración, el negativo que sale de invertir los límites de integración se anula con el que estaba la fórmula. Esto vemos aquí es el comportamiento entre 0,2 y 1,1 del inverso de la velocidad de reacción versus la concentración. Entonces, nuestra función integral es el inverso de la velocidad de reacción. Por eso es que se calculó también en la tabla que está al principio del ejercicio. Sigamos. Entonces, en el próximo vídeo vamos a ver la resolución de este ejercicio.